Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Martes 22 de marzo, Día Internacional del Agua y día de hablar de política internacional aquí en nuestro espacio Voz para el Cambio. En esta fecha tenemos un invitado, ya lo anunciábamos antes de ir a la pausa en el segmento anterior, al politólogo Luis Martínez, un académico colombiano de Barranquilla, con quien vamos a conversar de estos temas urgentes, de estos temas necesarios, de estos temas de patria, de humanidad. Colombia, que vive un momento sumamente difícil, requiere de la solidaridad internacional. Sin embargo, el bombardeo mediático no permite, no ayuda a que esas fuerzas democráticas, sociales colombianas encuentren una solidaridad amplia que es necesaria para salir adelante, porque siempre el aliento de los otros hermanos y amigos del continente hace falta, porque eso nos ayuda a la resistencia para los cambios necesarios. En Colombia, igual que en toda América Latina, hay problemas también con el agua, a pesar de que es un país que en términos de las riquezas naturales es grande. Los grandes del continente en esta materia de recursos naturales son Brasil, Argentina y Colombia, fundamentalmente, bueno, México, a pesar de que a México le arrancaron la mitad de su territorio, los Estados Unidos, México sigue siendo un país grande, un país importante, con enormes riquezas naturales. Si a México no le desprenden la mitad de su territorio, México fuera una potencia así como Brasil, fuera una potencia considerable en América Latina, y aún así ha hecho un gran papel en materia de política internacional. Luis Martínez, saludos, ¿qué tal? Una alegría verlo por acá. Buen día, Fon, buen día, amigazo, ¿qué tal? Gracias por la invitación, aquí estoy dispuesto a conversar con ustedes, bueno, para lo que ustedes dispongan. Sí, hasta Don Jacinto, ¿usted está por ahí? Aquí estamos, dándole la bienvenida al amigo don Luis Martínez en su espacio Voz para el Cambio. Qué gusto poder tenerlo y escucharle. Luis, a ver si nos ayuda a entender en qué momento está Colombia hoy, porque el domingo 13 me parece, hubo una consulta plebiscitaria de los partidos políticos, no todos, porque parecería que no es obligatorio que todos los partidos se sometan a ese plebiscito, pero vimos ahí lo del pacto histórico, interesantísimo, los resultados. A ver, porque Colombia viene de una movilización durante meses con mucha violencia, violaciones a los derechos humanos, violaciones por parte de la policía y de otros sectores o estamentos paramilitares, violando niñas y niños, asesinando, cadáveres que aparecían en un río o en un bosque. Es una situación muy, muy dura, muy difícil la que ustedes han estado viviendo, pero bueno, parece que el caos electoral ha tomado su curso y quizá, no sé, esa violencia que se vivió hace unos meses en Colombia ha disminuido un tanto, ¿no? Pero no sé. A ver, Luis, si nos ayuda a contextualizar Colombia hoy. Bueno, la situación tú la has descrito de manera somera y de todas maneras creo que apuntas en lo central, ¿no? Muy bien lo has dicho, estas elecciones. ¿Aló? Sí, te escuchamos sí, bien. Se escucha. Sí. Muy bien. Ah, bueno. Esta jornada electoral estuvo precedida de una jornada de movilización social, como bien lo has dicho tú, que fue el gran paro del año pasado, con la respuesta oficial que ya todos conocemos, ¿no? Un número de muertos, de desaparecidos, de lesionados, en fin, por la fuerza pública. Entonces, este domingo 13 de marzo, digamos que hubo una especie de correspondencia entre esa protesta popular y el número de elegidos al Congreso por parte de los partidos. No se veía hace mucho tiempo. Creo que de pronto por allá, en la época de Rojas Pinilla,
creo que en el 70, que sacó un buen número de congresistas, no se veía considerado a Rojas Pinilla como un partido distinto, el ANAPO como un partido distinto a los partidos del establecimiento, con liberales y conservadores para esa época. Entonces, creo que por primera vez el sentir popular en las calles también se manifestó en las urnas. Y esta vez se hizo lo que se llaman unas consultas. Las consultas son unos instrumentos, unos mecanismos que utilizan para escoger a candidatos presidenciales. Por ejemplo, en el caso del pacto histórico, ellos tenían a Alfredo Sade, tenían a Carlos García Márquez y tenían a Gustavo Petro, ustedes creo que lo conocen, y hoy Gustavo Petro va a ser el candidato presidencial del 29 de mayo de este año. ¿Ya? Otros partidos como el Experiencia por Colombia, que es el partido en la consulta de la extrema derecha, apoyado Chico Gutiérrez. Y así sucesivamente, el Centro Esperanza escogió a Fajardo. Bueno, eso está ahí. Hoy, el país se enfrenta a una situación delicada. ¿Por qué? Porque resulta que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, dos redomados agentes del fraude electoral, tanto que Andrés Pastrana es el hijo de Misael Pastrana Borrero, que en el año de 1970 fue elegido de manera fraudulenta cuando el candidato de oposición al Frente Nacional de esa época, Gustavo Rojas Pinilla, iba ganando las elecciones y el presidente Carlos Lleras Restrepo el 19 de abril en las horas de la noche mandó al pueblo colombiano a dormir. Al día siguiente amaneció elegido presidente Misael Pastrana Borrero, papá de este señor ahora Andrés Pastrana, que también fue presidente de Colombia y que hoy junto con Álvaro Uribe, que también es experto en asuntos de fraude electoral y en apoyos de grupos criminales como los paramilitares, hoy están pidiendo el conteo voto a voto, cuando ya eso no es posible hacerlo porque los votos ya perdieron la custodia que ejercen. Entonces, esta decisión de los señores Uribe y Pastrana se encamina, en la opinión de algunos entendidos, a desconocer los resultados del domingo 13 de marzo al Congreso y en las consultas, y ponen al país en una situación de inestabilidad. Y la verdad es que algunos están hablando de golpe de Estado. Yo no me atrevería tanto, pero conociendo la catadura de estos dos señores que no solamente impulsan acciones de fuerza en Colombia, ellos también, Uribe fue agente del golpe de Estado en Honduras en 2009. Acuérdense de eso, cuando sacaron a Zelaya de su residencia. Uribe fue agente de eso. Pastrana ha estado también y con ganas de tumbar a Maduro, lo mismo que Uribe. Es decir, estos son dos señores que no únicamente actúan en política nacional, también actúan en política internacional, atacando a los gobiernos o a los candidatos que no son de sus afectos, que no son de sus ideas políticas. Entonces, la situación a la que nos enfrentamos hoy martes, 22 de marzo, es que hay un llamado de los 12 presidentes conservadores. Yo digo conservador porque Uribe es de extrema derecha, un llamamiento a desconocer los resultados de las elecciones de 2003, perdón, del domingo 13 de marzo. Entonces, la situación yo la veo un poco delicada y de todas maneras hay que esperar con cierta intranquilidad, no con tranquilidad, sino con cierta intranquilidad, cuáles son las posibles salidas a esta encrucijada en la que estos dos señores de la política nacional quieren llevar al país. Eso refiriéndome pues a las consultas
o a los ecos más bien, a los ecos de los resultados del 13 de marzo. Hablando exactamente ya de la propia jornada del 13 de marzo, creo yo que hay una especie de premio para los partidos alternativos, sobre todo para el Pacto Histórico, que ha sido un partido cuyo líder, Gustavo Petro, ha liderado valga la redundancia, ha liderado desde hace casi 20 años una oposición ya en el Congreso, denunciando los vínculos de la política nacional con los paramilitares, ya desde la alcaldía de Bogotá, de donde fue destituido y después reintegrado gracias a una decisión de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la presión popular. Y también como el principal líder opositor en el Congreso a partir de 2018. Entonces, esa capacidad de liderazgo que ha venido ejerciendo Gustavo Petro, hoy se ve premiada con la votación que alcanzó para la consulta. Gustavo Petro para la consulta, el Pacto Histórico para la consulta consiguió más de 5 millones de votos y obtuvo hasta ahora el 15% en el Senado y el 15% en la Cámara. Es una votación realmente interesante, que eso ha llenado de estímulo a mucha gente. Yo quisiera dejar ahí, y no sé si ustedes tienen opinión o una pregunta o una opinión, en fin, para no tampoco dármelas de catedrático. Muchas gracias, Luis Martínez, por esa mirada, ese panorama a partir de ese acontecimiento que ustedes tuvieron, de ese pacto histórico. Yo voy más en la línea, ¿qué implicará eso de ahora en adelante? Mirando lo que usted describe sobre Uribe, Pastrana, sabemos que Colombia ha estado en los últimos años prácticamente gobiernos que se ponen al servicio, en este caso, de los Estados Unidos, porque si no, no se moverían en esa línea de inclusive tener injerencias en la política de otros países, en este caso de Honduras y de Venezuela. Si en el apoyo o la motivación de los americanos, es difícil que ellos se puedan mover en esa línea. Todo esto como una ventana o un camino al final del túnel de que Colombia, a partir de ese sentir popular, mande una señal clara de que no quieren seguir con el estado de gobierno o del sistema de gobierno de los últimos presidentes que han estado gobernando Colombia. Esto que ha sucedido, ¿qué puede provocar? ¿Qué puede provocar de tal manera que por parte de los gobiernistas puedan cambiar dentro de lo que es ya usted decía muy bien, que son artífices, tienen especialidad en hacer trampa, inclusive ponerse de acuerdo para que la voluntad y la voz popular no se dejen sentir. ¿Qué puede pasar más adelante con Colombia, con todo lo que tiene que ver la parte política? Y si vamos a tener más adelante un partido, un gobierno diferente al que tenemos, al que ustedes tienen en este momento, ¿qué desierto hay? Y si eso es posible en lo que son las elecciones, lo más pronto ahora, cuando ustedes tengan elecciones allá para elegir presidente. Bueno, comencemos por lo que tú tocabas inicialmente, el rol de los Estados Unidos. En los días recientes se conoció una información según la cual hay un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos presentado por el senador demócrata Bob Menéndez, que habla de que Colombia sea un aliado estratégico para la seguridad en América Latina de los Estados Unidos. Entonces, creo que eso apunta en lo que tú decías inicialmente, en el rol que los gringos le asignan a Colombia. Según lo que pude leer, ese proyecto de ley busca reeditar algunos asuntos de la Alianza para el Progreso. Bueno, yo no sé, yo era un peladito cuando eso, lo de la Alianza para el Progreso, que buscaba contrarrestar los efectos de la Revolución Cubana. Entonces entiendo que este proyecto... Los años 60, los años 70 y adelante.
Exactamente. Entonces creo que los norteamericanos ahora intentan reeditar en el caso de Colombia eso. Le van a meter seguridad, pero también le van a meter, según el proyecto de ley, le van a meter también asuntos sociales, protección a líderes sociales, medio ambiente, en fin. Uno sabe que ellos combinan algunas cosas, pero lo central para ellos es la seguridad de las inversiones norteamericanas. Eso en primer lugar, ¿verdad? Por otro lado, respecto de cuál podría ser el futuro del pacto histórico en esta coyuntura electoral. A mí me parece que, digamos, el termómetro marcó algo interesante. Hay un sentir popular por cambiar esto. Hay un sentir popular por cambiar esto. No sé si mayoritario, porque todavía de pronto es como muy prematuro decir con las consultas que mayoritario no, porque falta la primera vuelta. Entonces, hasta ahora la derecha extrema se alió para la consulta de Federico Gutiérrez, que es uribista, se alió el conservatismo y el uribismo. Ellos sacaron, para la consulta sacaron más o menos 3 millones de votos. Pero ya para la primera vuelta, que es el 29 de marzo, uno supone que ya no solamente serían los conservadores y los uribistas los que apoyarían a Federico Gutiérrez, sino también la gente de Cambio Radical, la gente del partido de la U y unos movimientos y partidos cristianos religiosos. Queda en duda todavía para dónde va a coger el Partido Liberal, el partido que dirige César Gaviria, que fue presidente de Colombia. Dicen algunos que Gaviria está conversando con Petro y es posible que se selle una alianza entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico, que eso podría ser lo que ayudaría a engrandecer las ambiciones y aspiraciones electorales del Pacto Histórico. Es decir, yo veo unas fuerzas equilibradas, tanto en el asunto del presidente, de quién elige el presidente, y como en el Congreso, aunque en el Congreso las fuerzas tradicionales del statu quo siguen siendo mayoría. Siguen siendo mayoría. A pesar de que individualmente cada partido perdió con el pacto histórico, cuando los partidos del establecimiento se juntan en el Congreso, hacen mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita ahí una política pedagógica por parte del pacto histórico para convencer a esa buena parte, a esa buena franja de la sociedad colombiana que está indecisa, que hay gente que no vota. Entonces, se trata de convencer con argumentos y con un buen programa de gobierno a mucha gente que no votó en la consulta ni votó para Congreso, pero que puede hacerlo para la primera y, obviamente, si no hay ganador definitivo en la primera vuelta, meterle también para la segunda. Es decir, no es muy fácil explicar o adivinar, si se puede decir así, quién puede ser el ganador. Porque, por ejemplo, se estimaba de que Germán Vargas Lleras, que es un señor de la derecha que está en Cambio Radical, podía presentar su candidatura presidencial. Pero resulta que si él se mete, le quita votos a Federico Gutiérrez, que es el uribista, que está apoyado por los conservadores, y por ese hueco se podía ir entonces Petro de directo como ganador de la primera vuelta definitivo. Entonces, los partidos de la derecha están haciendo frente único con Federico Gutiérrez. Bueno, gracias. El pacto histórico defina su política de alianza ya con los liberales. No sé, don Alfonso, pero tal vez vamos a la pausa, pero me gustaría que Luis abordara cómo ven ellos el sistema electoral allá, si es de confiar, porque muchas veces nosotros que tenemos experiencia como países en estas contiendas electorales, a veces el sistema electoral como a veces se mueve según qué gobierno de turno esté gobernando. Entonces eso es bueno también verlo a la hora de si esa
ese voto popular, esa intención popular puede estar bien reflejada y que se cuenten los votos para tener realmente un presidente, un gobierno que sea por la voluntad popular contando los votos. Adelante, Luis. Aquí hubo un sacerdote que ustedes lo oyeron mencionar, que fue Camilo Torres Restrepo, que después salió para la guerrilla y murió en la guerrilla. Sí. Camilo Torres Restrepo acuñó una expresión muy famosa: el que escruta elige. Y eso en Colombia es una verdad de apuño. Aquí hay unos resultados que marcan una tendencia, por ejemplo. Y de pronto mañana o dentro de 2 días, eso se cambia todo. Aquí hay unos candidatos a los que le llaman los canguros. Le dicen los canguros porque están fuera de los elegidos y de pronto pegan un salto y entran a la lista de los elegidos. Pero ¿cómo se consigue eso? Se consigue eso con la corrupción, con el dinero. Hay un video que está circulando en las redes donde un señor que fue candidato al Congreso denuncia al actual registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, porque el hoy registrador le pidió a ese señor 1.200 millones de pesos para que entrara al Congreso. Entonces, cuando estamos ante un sistema electoral así, eso no es de fiar. Y como les he contado, en 1970 hubo un gran fraude electoral que fue el que llevó a la presidencia a Misael Pastrana Borrero y bajó del caballo, para utilizar una expresión coloquial, al general Rojas Pinilla, que lideraba los escrutinios. Es decir, este es un sistema electoral tramposo. Al registrador lo elige los partidos de gobierno, que tienen la mayoría, y el actual registrador es una figura elegida por los partidos que apoyan a Duque. Entonces, pero fíjense el colmo: Pastrana y Uribe, que tienen la registraduría, que tienen todo el aparato electoral, están desconociendo los resultados del 13 de marzo, a pesar de que ese señor lo eligieron los partidos de ellos. El sistema electoral colombiano está en manos de los gobiernistas. Y aún así ellos desconocen los resultados porque no les favorecen a ellos. Bueno, gracias, Luis, por estas reflexiones. Vamos a una pausa, retornamos de nuevo con Luis Martínez y don Jacinto Ascensión. Roberto Payano estaba invitado, pero no ha podido hacer la conexión con nosotros. Pausamos, señor director, y retornamos con Luis Martínez, nuestro invitado para esta entrega. A la pausa.